Una empresa de los Estados Unidos dedicada a realizar encuestas sobre temas de interés general publicó hace unos años una encuesta, una estadística sobre la iglesia cristiana en Estados Unidos y con unos datos bastante interesantes. Me gustaría que pudiésemos verlos en la pantalla, aunque los textos no están enteros, pero yo se los voy a decir. ¿Dani? No sé si alcanzan bien a verlos, pero más o menos. El 5% de la iglesia cristiana encuestada, el 5% de los miembros que figuran como activos en realidad han dejado su membresía. Al 10% de ellos no se les puede localizar. El 20% no ora nunca. El 25% de los encuestados nunca lee la Biblia. Recuerden que están encuestando a personas de iglesias cristianas. El 30% no asiste nunca a las reuniones. El 40% no ofrenda. El 50% nunca recibe estudios bíblicos ni ningún tipo de enseñanza que les pueda hacer crecer o madurar. El 60% no asiste nunca a las reuniones dominicales si se realizan por la tarde o por la noche. El 70% no ayuda económicamente a ninguna institución relacionada con las misiones. El 75% no está dispuesta a comprometerse con ningún área o actividad de la iglesia. El 90% no celebra ningún tipo de culto o reunión, ni siquiera con su propia familia. Y el 95%, y es el dato más duro de toda la encuesta, nunca ha sido capaz de llevar a alguien a los pies de Cristo. Esta es la estadística. Y no sé qué les parecerá a ustedes esta encuesta, pero para mí esta es de las estadísticas más duras que he podido leer. Y se me hace dolorosa porque a pesar de que es una encuesta realizada en los Estados Unidos, que uno dirá, bueno, pues eso pasa en los Estados Unidos, nos hace ver la realidad en la que están sumergidas muchas iglesias en nuestro país. ¿Qué pensamos nosotros acerca de estos datos? ¿Qué pasa por nuestro corazón, por nuestra mente cuando escuchamos estas estadísticas? Cuando leo estos datos, lo que se me viene a la mente y a mi corazón es que la iglesia necesita personal, a que la iglesia necesita personas dispuestas, no solo que han recibido a Jesús en su corazón, no solo que lo han entendido con la cabeza, eso de qué es lo que es seguir a Jesús, sino personas que están dispuestas a usar sus manos, a usar sus dones, a usar sus talentos para trabajar para Él. Y no hace falta ver las estadísticas realmente para saber y entender que aquí hay trabajo, y ese es el título de la predicación. Basta con leer las palabras de Jesús en Mateo 9:37 diciendo, la cosecha es pequeña, no, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. La cosecha es grande, pero pocos están dispuestos a ir a recoger. Y este es el texto en el que vamos a pensar y a meditar hoy. Me gustaría que me acompañasen, tengan móvil, tengan Biblia, da lo mismo, es una Biblia. Mateo capítulo 9, versículos del 35 al 39. El Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos del 35 al 39. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Y cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. Para este trabajo no es necesario un currículum excelente. Para este trabajo lo que Dios está pidiendo es disponibilidad y disposición. Ya de lo que es la capacitación el Señor se va a encargar, no se preocupen. Gran parte de esta capacitación la podemos encontrar aprendiendo de Jesús, siguiendo los pasos de Él, siendo realmente de verdad sus discípulos. Viendo el ejemplo de Jesús en estos versículos podemos encontrar hasta 3 aspectos que nos van a servir para trabajar en sus campos. Así que si es su idea, esté atento porque vamos a ver estos 3 aspectos. El primer aspecto que podemos observar está en el versículo 35, es la buena disposición de Jesús. Así que el primer aspecto que podemos encontrar es disposición.
Dice la primera parte del versículo, el versículo 35, que Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región. Jesús no se quedó parado, no se quedó estático, esperando que otros lo hicieran, sino que recorrió todas las ciudades y pueblos. Y una de las cosas que más valora un empresario es que tenga unos empleados que tomen la iniciativa, ¿no? Eso es lo que valora un empresario, y que estén siempre en movimiento. El empresario te paga para que estés en movimiento durante unas horas determinadas, durante un horario. Y Jesús rindió lo máximo posible en su tiempo de ministerio en la tierra. Si observamos en el versículo 35, leemos que Jesús iba de un lugar a otro realizando su ministerio y aprovechando cada oportunidad que tenía a la mano hacer. Y nosotros a veces tendemos a pensar que el ministerio es solamente de unos cuantos iluminados, o que solo se limita cuando estamos reunidos como iglesia nada más. Hago lo que tengo que hacer, miro el calendario, me toca. Lo hago, cumplo, se acabó la responsabilidad y se terminó. Pero no es así. Nuestro ministerio, como el de Jesús, requiere movimiento, un cambio de posición, una acción que nos haga salir de la zona de confort en la que estamos y que tanto nos gusta estar. Y yo el primero, me encanta estar sin hacer nada, perdiendo el tiempo de verdad, me encanta, pero el Señor me dice, muévete, gandul, muévete, así estás. No, en serio. Nos acostumbramos muy fácil a la zona de confort, necesitamos movimiento. Si estás dispuesto a aceptar este trabajo, hay algo que tienes que tener muy en cuenta. No puedes quedarte quieto. Tienes que moverte. ¿Qué pasa con un agua que no se mueve? ¿Qué pasa con un agua que lleva tiempo ahí? ¿Qué es lo que ocurre? Se estanca, se queda ahí, empieza a criar moho, a criar bichos, se queda estancada. Y por la misma regla, una comunidad cristiana que no se mueve, que no está activa, que pierde de vista la misión y pierde de vista la visión a la que está encomendada, se acaba estancando igualmente. Y Dios no quiere que esto aquí se convierta en una comodidad cristiana alienai. Yo no lo quiero. Yo no quiero una comodidad cristiana alienai. ¿Quién lo quiere? Yo no, por lo menos. No sé ustedes. No debemos conformarnos con lo que tenemos. Debemos avanzar y ponernos en acción. Por eso es importante que empecemos a movernos, a recorrer y a movernos en medio de las personas. No movernos en medio de las personas aquí, que eso no vale. Afuera. Para recorrer las calles, la gente, tenemos dos opciones, el mundo. Tenemos dos opciones. Podemos hacerlo como turistas, en plan, viendo solo lo que nos gusta, con nuestras cholas y nuestros calcetines, poniéndonos cómodos con un todo incluido, siendo portadores de nuestras cámaras y haciéndonos las fotos que nos apetezca, o ir como parte de la solución que necesita nuestra sociedad y ser portadores de buenas noticias. Jesús se movía y no porque le gustara practicar deporte, aunque yo pienso que Jesús sí que tenía un buen tren inferior, bastante potente, porque las tiradas son muy largas y yo creo que tenía buenas piernas. Pero él lo hacía, recorría las aldeas porque quería enseñar, y enseñaba en las sinagogas y también predicaba en las calles. Y el versículo 35 sigue diciendo que Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. No es lo mismo enseñar que predicar, y vemos que Jesús hacía las dos cosas. Y podemos ver en los cuatro evangelios que Jesús frecuentaba las sinagogas. En Nazaret, donde se crió, iba a la sinagoga. En Capernaum, donde iba con Pedro, estaba la suegra de Pedro, si no me equivoco, también estaba allí e iba a la sinagoga, donde también solía quedarse durante mucho tiempo. Y también pues visitaba la de los pueblos que pasaba, pues él la visitaba, y allí predicaba y enseñaba acerca del reino de Dios en todo su ministerio. El templo de Jerusalén era el sitio al que acudían los varones judíos 3 veces al año para hacer sus fiestas religiosas. Sin embargo, eran las sinagogas donde los hombres, a las mujeres en ese momento no se les permitía, se reunían diariamente. La palabra sinagoga significa asamblea o congregación y funcionaba principalmente como un lugar de adoración, como lo es esto hoy. Allí se leía la Torá, se leía los 5 libros de la ley, se cantaba, se oraba, se enseñaba. Y Jesús enseñaba en la sinagoga a los judíos
que conocían la ley perfectamente, no estaba enseñando a gente ignorante, eran personas que conocían. Y lo hacía con el fin de instruirlos y capacitarlos. Y predicaba también en las calles el mensaje de salvación con palabras sencillas. Da igual quien lo escuchara, si fuera una persona muy culta, con grandes estudios en el momento, o una persona sencilla del campo. El mensaje era claro y lo hacía a través de ejemplos, de ilustraciones sencillas para que todos pudieran entenderlo. Él no perdía oportunidad de enseñar, no perdía oportunidad de llevar a todos la buena noticia, ni tampoco perdía el tiempo. A donde quiera que fuera, tenía siempre en mente la misión a la que había sido enviado. Jesús era muy intencional en lo que hacía y decía. Se acercaba a las personas con el propósito de alcanzar la misión. Nosotros, como creyentes, como seguidores de Jesús, no tenemos que perder de vista el propósito por el cual hemos sido llamados. Debemos ser como Él, debemos ser como Jesús, debemos ser intencionales en nuestras conversaciones y en nuestras formas de llegar a las personas. No perder las oportunidades que encontramos en el camino. Jesús iba y compartía, y no necesariamente nosotros tenemos que coger e ir a una sinagoga para compartir, sino simplemente te puedes ir a una cafetería, a un parque, en la calle, en cualquier lugar, en un McDonald's, en el gimnasio, donde tengas la oportunidad. Buscar lo sencillo, buscar la sencillez. Lo necesario es que comencemos, si no lo hemos hecho ya, a relacionarnos con nuestro entorno. Y esto es tan importante. Si no hay relación con el entorno, ¿a quién estamos llevando la buena noticia? Si no hay relación con los perdidos. Jesús lo hacía, y nosotros podemos hacerlo con nuestros vecinos en las casas. Ojalá hayan vecinos que abran sus hogares para que la palabra del Señor entre a su hogar. Ojalá, estamos orando por eso. También con los clientes que tú tienes contacto en el trabajo, con los profesores de nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros enemigos. Y hay una pregunta que mientras preparaba la predicación me venía, ¿no? Digo, oye, ¿y tú cuándo fue la última vez que te tomaste un café con un amigo? Y no vale cristiano, ¿vale? Tiene que ser un amigo que no conozca al Señor. ¿Cuándo fue la última vez? Y si soy sincero, hace mucho tiempo que no me tomo un café con alguien que no es del entorno cristiano o del entorno familiar que ya conoce y demás. No. Y eso es malo para mí. A veces perdemos de vista la sencillez de hablar con las personas, de caminar con ellas, y lo hacemos más difícil de lo que es. ¿Por qué? Por miedo a equivocarnos, a no hacerlo bien. Preferimos encerrarnos en nuestras casas y solo tener relación con nuestro círculo íntimo. Tomamos café con nuestro círculo íntimo, tomamos café en la iglesia, oye, qué bueno el café, pero es con la gente de siempre, no es con gente nueva. Carmelo ya lo decía la semana pasada, y las predicaciones un poco están yendo a raíz de todo esto, lo que estamos hablando, y decía que realmente la luz aquí dentro no hace falta. Ya la luz aquí, sí es verdad que hay veces que la luz nos ayuda a ver las cosas con más claridad, pero donde realmente la luz hace falta es en medio de las tinieblas. Jesús predicaba y enseñaba no solamente a conocidos, sino también a desconocidos o personas que no eran quizás de las más famosas, sino las marginadas en la sociedad. Prostitutas, ladrones, recaudadores de impuestos, cojos que eran mal vistos, ciegos. Iba a sus casas, comía con ellos, y a él le daba igual lo que la gente dijera. Mira a Jesús con prostitutas, ¿y qué? Si a nosotros nos ven con una prostituta, ¿qué van a decir? Mira, este muchacho con una prostituta. Bueno, depende de lo que estés haciendo, pero vamos a ver. Pero me refiero, si tú estás caminando con esa persona, la estás ayudando, la estás aconsejando, no sé, hay diferentes, no sé, la persona no tiene que prejuzgar en ese aspecto, porque lo estamos haciendo para alcanzar a las personas. Jesús lo hacía de esa manera, le daba igual. Él tenía claro la misión a la que había venido, y nosotros tenemos que también tenerla clara. Y sobre todo, no perdía el tiempo, y esto es importante. Hay un dicho en España que me lo aplico también a mí, yo soy el primero, que tenemos tiempo para lo que queremos. ¿Es o no es? Yo tengo tiempo para lo que quiero, realmente. Jesús no se lo aplicaba porque Él estaba en movimiento continuamente. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, no perder el tiempo. Jesús tampoco se limitaba solamente
a dar palabra, y venga palabra, sino también a sanar de manera integral a la persona. Se centraba primeramente en cubrir la necesidad física. Vayan ustedes a hablarle a un muerto de hambre que esté muriéndose de hambre, que no tenga que comer. Vayan y díganle, Jesús te ama, o el Señor tiene una palabra para ti. Yo, tío, dame un bocadillo que me estoy muriendo de hambre. Tenemos que cubrir primeramente las necesidades físicas, y Jesús lo hacía. Y esto lo podemos encontrar en varios pasajes. Podemos ver ejemplos en el cojo de Betesda que hemos estudiado, podemos verlo en Bartimeo, podemos verlo en los 10 leprosos, como el Señor miraba primeramente eso físicamente que lo distanciaba de la parte espiritual. Jesús en esta ocasión estaba viendo la necesidad de sanar la parte espiritual. El primer aspecto, disposición. Repítanlo, disposición. Se quedaron, ¿no? El segundo aspecto que nos va a ayudar a servir mejor es la compasión. Y esta palabra es una de las más importantes en el texto. Esta es una palabra que es fuerte su significado, y también es fuerte lo que no significa. El versículo 36 dice, cuando vio las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. La compasión es un sentimiento de tristeza, es un sentimiento que experimentamos ante el sufrimiento de otra persona. Y hay que tener una cosa clara, no hay que confundirla con empatía. La empatía es una cosa y la compasión es otra. La empatía es saber más o menos lo que piensa la otra persona y ponerse como en la piel de la otra persona, ¿me entienden? Es importante que nos fijemos en eso, no confundirlas, porque puede ser que entendamos que somos muy compasivos, pero en realidad estamos siendo empáticos con las personas, que también es bueno hacerlo. La palabra compasión se puede definir con sufrir con otro, no un ratito, o sea, junto con él. Sufrir con otro. La composición de la palabra compasión se divide en dos palabras, vientre y entraña. ¿Entienden? Vientre y entraña. Es como el retorcerse de los intestinos, esa cosa que te entra ahí y tienes algo aquí que, si tuviéramos que poner un ejemplo para entender esta palabra compasión, si tuviésemos que poner una imagen que ustedes puedan entenderme, es el mismo sentimiento que sintió el padre cuando vio al hijo pródigo regresar a casa. Esa es compasión. Eso es lo que sintió ese padre, ese remover, se removía todo a ese padre. La compasión es un sentimiento que se hace sentir dentro de nosotros, que nos hace y nos impulsa a amar y compadecernos de las otras personas. Jesús mismo sintió compasión. Él deseaba y desea que más obreros lleguen a sus campos. Y esto surge de esta compasión tan profunda e infinita por las almas que tiene el Señor. Hermanos, sin compasión nunca vamos a ser capaces de amar. Sin compasión nunca seremos capaces de acercarnos a las personas. Sin compasión seguirán habiendo almas perdidas y desorientadas como ovejas sin pastor allá afuera. Jesús mismo, al ver a la multitud, sintió compasión. Pero la pregunta es clara, ¿qué sientes tú con las personas que te rodean? ¿Qué sentimos nosotros como iglesia con las personas que nos movemos alrededor? ¿Saben qué es lo opuesto a compasión? Y esto a mí, cuando lo descubrí, como si fuera eso, cuando lo vi, dije, ahí, Señor, me has dado donde me duele. La palabra opuesta a compasión es crueldad. Cuando nosotros no somos compasivos, estamos siendo crueles con las personas. Estamos siendo brutos, estamos siendo inhumanos, insensibles, sádicos, salvajes, si quieres también decirlo, son sinónimos. Cuando no sentimos compasión por los que están a nuestro alrededor, estamos siendo crueles con ellos. Y cuando no sentimos compasión por las personas, estamos de una u otra manera autocompadeciéndonos, donde solamente importa lo que me pasa a mí, lo que me duele a mí y lo que estemos pasando en ese momento. Y esto nos hace olvidarnos y ser indiferentes de la necesidad del resto de las personas. Las personas a las que Jesús miraba con compasión eran personas que estaban confundidas, eran personas que estaban dirigidas por personas legalistas,
Esta pobre gente estaba siendo oprimida por los propios fariseos, diciéndole, es que tienes que ayunar, es que tienes que guardar el día de reposo, es que tienes que hacer este rito, es que tienes que hacer este otro, y muchas historias más. Eran ciegos guiando a otros ciegos. ¿Y qué pasa cuando eso pasa? Que al final, más tarde, más temprano, se acaban estampando, se acaban cayendo y acaban pereciendo. Personas que andan buscando la verdadera paz y que hasta ahora trataban de conseguirla por sus propios méritos, por sus propios ritos. Hoy por hoy, las personas que están a nuestro alrededor, en nuestro día a día, no te creas que son tan diferentes a las que estaban con Jesús. Solo enciendan la tele. Yo tengo una compañera de trabajo que me llama, Chacho, Airán, ¿viste lo que pasó? Pone Ana Rosa todos los días y se entera de todas las cosas que pasan. Es que mataron a fulanito, es que mira lo que hizo esta niña, y así continuamente. Vamos a ver de todo menos paz en la televisión. Van a ver a personas ciegas siendo guiadas por otros ciegos, camino de la destrucción. Son personas que están buscando algo a lo que aferrarse y que le dé sentido a su vida, que está vacía, que está sin rumbo. Personas que están poniendo toda su confianza en amuletos, en magia negra. Yo tengo una tienda al lado de donde yo trabajo, donde hacen todo este tipo de cosas, conjuros, y huele siempre a incienso y cosas así, no me gusta nada. Y hace poco, esta semana, venía una señora con una moneda, supuestamente era de oro, pero no era de oro, y me dice la señora de repente, mira, perdona, ¿tú piensas que si yo no me deshago de esto me va a pasar algo? La persona estaba perdida. Había puesto toda su confianza en esa moneda de Esperanza Gracia, creo que se llama, la que sale perturba de todas estas cosas. La mujer estaba perdida, estaba que no sabía ni qué hacer. Pero ¿tú crees que esto? Digo, mira, esto no te hace ni bien ni mal, esto no te hace nada. Así que haz lo que quieras con ella porque no te va a ser de ningún tipo de ayuda. Vemos a familias que están siendo oprimidas por la diferencia social, donde unos son pobres y los demás son ricos y más ricos. Donde encontramos opresión en las familias desestructuradas. Vemos a hijos sin padres, divorcios, maltratos, asesinatos, hijos contra padres, padres contra hijos. Y Jesús tuvo compasión, porque veía a su sociedad como ovejas sin pastor, como nosotros tenemos que verlas. Y para que entiendan este término, la oveja, yo creo que todo el mundo ya sabe, si no se lo recuerdo, la oveja es el animal más tonto que existe. Es muy frágil. Aunque tenga mucho pelo, cuando tú le cortas el pelo es poquita cosa. Es además un animal dependiente. Depende siempre del pastor que va con ella. No se vale por sí sola. Depende totalmente de él. Y no de cualquier pastor, sino de su pastor. Hay un vídeo, muchas veces sale en Facebook, que se ve un pastor llamando a una persona normal. Llama a las ovejas. Empieza ahí a gritar y no vienen. Viene el pastor, pega un grito ahí que nadie lo entiende y aparece todo el rebaño. Si se queda atrapada en una cerca o en una aulaga, suponiendo que estén aquí, no puede salirse por sí sola. Necesita que el pastor vaya al rescate. ¿Quién está cuidando? La oveja anda siempre en rebaño, no puede andar sola, porque si anda sola está el peligro de que vengan los lobos y otros animales y se la coman. Su dependencia del pastor la hace ser obediente y atenta a la voz y a la dirección de su pastor. Y este es nuestro mundo. Estas son las personas que vamos a encontrar en nuestras ciudades y aldeas. Personas perdidas, como esta mujer con la moneda. Personas desamparadas, buscando a lo que aferrarse, buscando esa voz del pastor que no alcanzan a escuchar, porque hay tantas voces. Que no, que esta es la verdad, es que esto es aquello, es que hay tantas voces que intentan orientar a las personas, pero ¿dónde está la voz de la iglesia? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como iglesia? No hablo a nivel general, sino hablo para cada uno, para mí mismo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Hay una frase de Martin Luther King que dice, lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos. ¿Vamos a seguir siendo indiferentes? ¿Vamos a seguir siendo crueles? Ese es el segundo aspecto. El primero, la disposición. El segundo, la compasión. Y el tercer aspecto es la oración. Jesús comenzó la obra solo y fue llamando a gente. Y a medida que fue avanzando, vio cómo crecía. Eso empezó a
a llegar a grandes dimensiones. Pero a pesar de esa magnitud del trabajo que había que hacer, Jesús no quedó inmóvil, sino continuó. Versículos 37 y 38. A sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos, así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíen más obreros a sus campos. La obra no es nuestra, eso lo sabemos, y por nuestro propio esfuerzo no podemos realizarla. Tenemos que recordar que Dios obra por medio de la oración. Él es el mayor interesado en que su obra avance. Él es el mayor interesado. Él es el mayor interesado en que las cosas caminen, que funcionen. Y necesitamos creer que Dios tocará los corazones de muchos cristianos que están pasivos en la iglesia para ponerse en marcha y obedecer el llamado. A nosotros nos corresponde, además de orar, obedecer. Yo me imagino a Jesús diciéndole a sus discípulos: no, es que tienen que orar para que vengan más obreros, y yo poniéndome en la piel de pedir más obreros, y el Señor me está diciendo: te estoy llamando a ti, tío. O sea, muévete. ¿Qué estás haciendo? Y una vez que nos pongamos en marcha, ser capaces también de contagiar a otros. Necesitamos que Jesús abra nuestros ojos, y no solamente de manera física, sino los ojos de nuestro corazón, para que podamos ver la gran necesidad de Dios que tienen las multitudes. Para ser un obrero más eficaz en esta empresa es necesario tener 3 cualidades importantes, como decía: disposición, compasión y oración, ser hombres y mujeres de oración. La encuesta que leí al principio tenía datos, si la pones Dani, la encuesta, tenía datos alarmantes, pero como decía, el que más me llamaba la atención era el 95% de los cristianos que de alguna u otra manera no han podido acercar a alguien a Cristo. Y yo quiero animarles a que podamos unirnos a ese 5%, a poder sumar, y que podamos ser sal y luz, como decía Marta hace 2-3 semanas, a que pongamos nuestros dones al servicio y que sigamos el ejemplo de Jesús. Dejémonos usar por Él para bendecir a otros. No sé si te has dado cuenta, pero los campos del Señor están llenos, a rebosar para recoger. Pero la pregunta es: ¿estás dispuesto a aceptarlo? ¿Estás dispuesto a remangarte y trabajar? Aquí hay trabajo, en la iglesia hay trabajo. Faltan personas dispuestas, con disposición, con disponibilidad. Y sé que tenemos 1000 cosas que hacer. Y sé que tenemos familia, y sé que tenemos muchas cosas que hacer. Pero mientras nosotros nos ocupamos de autocompadecernos, allá afuera están pasando miles de cosas. Hay fiestas. Yo venías para acá y me dice Lea: yo papá, mira, yo bien de gente. Una peña ahí, todos allí apiñados. Y cuando veamos ese tipo de cosas, tenemos que pensar, tenemos que tener compasión con ellos, porque están perdidos como ovejas sin pastor. Cuando estábamos en Colombia, el seminario donde nos quedamos a dormir tenía una estampa de toda la ciudad de Medellín. Y uno de los pastores me decía: mira, Irán, cuando yo estaba estudiando en el seminario, cada vez que salía de mi cuarto o salía de una clase y veía toda la estampa de Medellín, de toda esa ciudad llena de casas, de bloques y demás, decía: tengo que tener compasión, por eso estoy preparándome. Por eso estoy preparándome para estas personas que están perdidas como ovejas sin pastor. Y yo no sé si preferimos seguir nuestra vida sumergidos en la misma indiferencia y la autocompasión, pero en tus manos está la respuesta. Si quieres trabajar, habla con Marta, habla conmigo. Hay cosas que hacer, hay ideas, hay 1000 historias, pero hace falta personal, hace falta disposición. Así que te quiero animar a que aceptes el reto, porque los campos ya están listos para ser recogidos. Nos hace falta esa mijita de fe para decir: Señor, tu palabra dice esto, muéstramelo, quiero verlo, quiero ver cómo yo me agacho a recoger ese grano ya maduro y decir: Señor, esto es tuyo. Así que el Señor les bendiga y que también nos ayude a aceptar este reto y ser personas, hombres y mujeres disponibles, dispuestas, hombres y mujeres con compasión, con esa cosa dentro de nosotros, y personas de oración. Así que el Señor les bendiga y gracias por este tiempo.